Bienvenidos, después de periodos muy tormentosos, a la presidencia de la Corte Constitucional llega el doctor Alejandro Linares Cantillo. El doctor Linares ha sido un exitosísimo abogado en el sector privado, al frente de una de las más importantes firmas de Colombia. Luego estuvo en Ecopetrol, fue elegido magistrado de la Corte y acaba de asumir la presidencia de la Corte. Bienvenido, doctor Linares. Muchas gracias, Juan. Gracias por esta invitación. Inmensa responsabilidad en tiempos en los que los colombianos han sentido en unos momentos perplejidad, en otros angustia por el futuro de las altas cortes. Sí, es un momento interesante. Yo creo que hay varios retos pasados que nos ayudan a mejorar internamente y creo que los problemas, como dicen los americanos, se convierten en oportunidades de mejora interna. Cada vez que viene una campaña presidencial, se plantean grandes propuestas de reforma a la justicia colombiana. Y lo que hemos visto a lo largo de los últimos años es que otras propuestas naufragan en el Congreso, que el Congreso no ha podido hacer una reforma integral a la justicia colombiana. Y ahí es cuando surge en distintas toldas la idea de hacer una constituyente para reformar la justicia colombiana. ¿Cómo ven ustedes desde la Corte esas voces camino a una nueva constituyente? Bueno, nosotros somos unos actores pasivos frente al tema de la constituyente. Sin embargo, obviamente respetamos las distintas propuestas de los candidatos presidenciales frente a la reforma a la justicia. Yo creería que más que reformas normativas, que hay que hacerlas, la justicia lo que merece es una reingeniería desde el punto de vista de la gestión de la justicia. Nosotros tenemos que acercar la justicia al ciudadano y obviamente hay que hacer algunos cambios normativos, pero la panacea no son los cambios normativos, sino es las mejoras en materia de acercar la justicia al ciudadano. ¿Cómo evalúan ustedes desde la Corte Constitucional todo lo que ocurrió con el denominado cartel de la toga? ¿Y qué seguirá, doctor Linares? Yo creo que son situaciones muy desafortunadas, situaciones que nos impactan a todos en las altas cortes, que impactan a la justicia, y lo que sigue es obviamente que funcionen las instituciones. Yo creo que están funcionando las instituciones, que funcionen los jueces competentes, y obviamente lo que nos debe llevar estas situaciones es a reflexionar sobre en qué podemos mejorar, cómo podemos ser más transparentes, cómo podemos rendir cuentas a la ciudadanía de un sector tan importante como es la justicia. ¿Y cómo podrían ser más transparentes? Si uno pensara, así fuera en un borrador amplio, ¿qué medidas se podrían adoptar para aumentar la transparencia en las altas cortes? Yo creo que, por lo menos en lo que concierne a la Corte Constitucional, son pequeñas medidas de transparencia que hacen que el ciudadano pueda saber cuál es el estado actual de los procesos, en qué estado está su proceso, cuánto se demora en resolverse, básicamente estableciendo herramientas muy sencillas, como por ejemplo saber el estado actual de los trámites a través de Internet. Estamos en el proceso de montar el proceso de constitucional en línea, de manera tal que uno pueda hacerle el seguimiento a eso. Ahora, mi sueño dorado es poder llegar a digitalizar las tutelas. Nosotros estamos recibiendo cerca de 4.000 tutelas al día de todo el país. 4.000 tutelas diarias. Y entonces el ideal sería, obviamente no se va a alcanzar a hacer este año, pero el ideal sería poder sistematizar el proceso de selección de tutelas utilizando, espero que eso me toque alguna vez, sistemas de inteligencia artificial que permitan escoger las tutelas que son más relevantes desde la perspectiva constitucional. Ya que usted lo menciona, ese fue, digamos, el origen de todo ese escándalo en la Corte Constitucional, cómo se seleccionaban las tutelas y si en el proceso de selección de tutelas mediaban dádivas o había favoritismos. Mientras ocurre todo el proceso de digitalización, ¿qué medidas de control se han tomado para que en la selección de tutelas no incidan fuerzas externas
a las simplemente jurídicas y al interés que tiene una tutela frente a la jurisprudencia en el tema? Bueno, en el año 2015, cuando ocurrieron los sucesos del magistrado Pretel, se hizo una reforma al reglamento que buscó hacer mucho más transparente el proceso de selección de tutelas. Y allí se estableció, por ejemplo, que la selección se debe hacer en audiencia pública, con presencia de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría General de la Nación. ¿Y eso se está aplicando hoy? Eso se está aplicando hoy a rajatabla, digamos, tenemos un proceso transparente y se estableció en el reglamento de la Corte, que en ese momento lideró la doctora María Victoria Calle, una serie de criterios objetivos para el proceso de selección de tutelas. Obviamente pues, vamos a seguir mejorando y tratando de reducir, digamos, dentro del mapa de riesgos de corrupción. Creo que ese es uno de los focos más importantes, tratar de evitar fuerzas externas, como usted señala, en el proceso de selección de tutelas. Doctor Linares, cuando vino la Constitución de 1991, su ampliación de la Carta de Derechos estuvo acompañada de la creación de la tutela y es una de las grandes transformaciones de la Constitución del 91. Con las cifras que usted me mencionaba, con los datos que hemos visto, hay quienes dicen a la tutela hay que meterla en cintura, se desbordó el país en tutelas. Por otro lado, hay un sector que dice la tutela no se puede tocar, es el más formidable instrumento en defensa de los derechos fundamentales de los colombianos. Y de nuevo, vienen campañas, vienen propuestas de modificar la tutela. ¿Qué sienten ustedes frente a la regulación actual de la tutela y el riesgo o la oportunidad de que se mejore? Yo creo que hay propuestas de los distintos candidatos, unos a favor, otros en contra de la tutela. ¿Cómo vemos nosotros el tema? Básicamente, nosotros creemos, como usted señala, que la tutela es la conquista más grande que han obtenido los ciudadanos luego de la Constitución del 91. Creo que es una arma muy poderosa para llevar a la práctica los derechos fundamentales de los colombianos. Sin embargo, lo que hay es que tratar de utilizarla para lo que fue creado, digamos, la protección de los derechos fundamentales de las personas más vulnerables. Entonces, la forma de modificar la tutela es, yo lo veo más como un ejercicio de prudencia judicial, en la medida en la cual los jueces deberíamos permitir las tutelas para esos casos extremos, para esos casos extraordinarios, y no, en cierta forma, utilizar la tutela sustituyendo la jurisdicción ordinaria. Yo creo que debemos es fortalecer la justicia ordinaria y dejar las tutelas para casos realmente extraordinarios o excepcionales que protejan a las personas más vulnerables. Pero eso no requiere una reforma constitucional o legal, lo que requiere es un ejercicio de prudencia judicial por parte de los jueces constitucionales, que son los jueces de tutela. Doctor Linares, vámonos a los terrenos del proceso de paz y la implementación de la paz y toda esa muy compleja lista de actos legislativos y leyes que quedaron establecidas en los acuerdos de paz. ¿Dónde está la Corte con esos? ¿Cómo van esos procedimientos? ¿Qué tienen para decidir y qué deberá venir después? Yo diría que como vamos bien. Estamos un poco con la agenda cargada con el tema del procedimiento legislativo especial para la paz. Nos falta revisar 2 actos legislativos. ¿Qué son? Que son el del monopolio de las armas y el otro es el de participación en política. El de participación en política. Nos falta revisar como 10 leyes, incluida la ley de amnistía, que la estamos revisando en este instante, la ley estatutaria de la JEP, que es muy importante, y algunos de los decretos que expidió el presidente, tales como el decreto de bienes de las FARC, del inventario de bienes de las FARC, el decreto de tierras, que es un decreto de procedimiento. Los revisan porque eran decretos con fuerza de ley por las facultades especiales que le entregaron al presidente. Correcto, en virtud del acto legislativo 1 del 2016. Correcto. La JEP, hasta que no se produzca el fallo sobre la estatutaria, digamos, no puede arrancar toda la operación de la JEP. Yo diría que sí puede arrancar, en la medida en que el acto legislativo 1 del 2017 pues da la orden de empezar a trabajar en los temas de la JEP. Sin embargo, pues hay muchos temas que son objeto de reglamentación y que están incluidos en
en esa ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Si uno lo asimilara a un viaje, pues pueden ir prendiendo el carro, pueden ir echando las maletas, pueden tenerlo tanqueadito con la gasolina, pero no arranca en forma... Yo creo que arranca en el tema de tutelas, por ejemplo. ¿De tutelas? Arranca en el tema ellos tienen que preparar el reglamento, un reglamento... Correcto, el reglamento interno. Bueno, el reglamento interno que yo creo que en los próximos días va a salir, y también la ley de procedimiento que ellos tienen que presentar al Congreso de la República. Yo creería que los magistrados han estado trabajando en eso, y una vez el Congreso apruebe la ley de procedimiento, pues eso va a facilitar mucho su labor. ¿Para cuándo estiman ustedes que esté ese fallo sobre la estatutaria de la JEP? Bueno, el ponente, el doctor Lizarazo, llegó con las pilas puestas después de vacaciones. Él ya llegó está repotenciado, como dicen ahora. Él está revisando la ley estatutaria de la JEP, está pidiendo pista en sala plena, obviamente no está listo. Yo diría que por ahí abril o mayo, siendo optimistas. Si eso es así, ¿cuándo estarían los primeros fallos de la JEP? ¿Qué calcula usted? No sé, digamos, ahí sí me corcha, Juan, porque no les sabría decir. Bueno, eso no es de la competencia de la Corte Constitucional, sino de la Jurisdicción Especial para la Paz. De la propia JEP. Pero yo esperaría que, si todo sale bien, que durante el primer semestre de este año terminemos de revisar la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Doctor Linares, las 16 curules que primero se presentaron como curules territoriales especiales, luego tuvieron una mutación hacia curules para las víctimas, que no era lo que estaba en los acuerdos ni como lo había presentado el gobierno, y que han estado en la mitad de este fuego cruzado. Desde la Corte, ¿cómo analizan ustedes ese tema? Nosotros miramos las curules desde la barrera. En cierta forma, el presidente nos envió una comunicación donde nos pedía que asumiéramos competencia en ese tema. Nosotros muy respetuosamente le contestamos al señor presidente que mientras ese acto legislativo no fuera promulgado, nosotros no teníamos competencia para revisarlo. Entonces, ustedes solo tienen competencia sobre actos legislativos promulgados. Correcto, eso fue lo que ocurrió. Por ejemplo, hay un precedente cuando se objetó la primera reforma a la justicia. Del presidente Santos. Ahí se señaló que mientras no hubiera promulgación, pues en esa medida no había acto legislativo, y por eso nosotros no tenemos competencia para revisar un proyecto de acto legislativo sin que nos sea oficialmente enviado una vez promulgado. Tienen por delante una agenda vertiginosa, muchas cosas. Mucho trabajo, estamos concentrados en el tema de la paz, pero también tenemos el tema de las tutelas, que es el tema que más le llega a la gente. La gente nos pide que sigamos fallando tutela, ese tema no se ha suspendido, y los temas de constitucionalidad ordinarios, esos sí están un poco retrasados, porque le hemos dado prelación al tema de paz y al tema de las tutelas. Claro, y con esa proliferación de leyes, obviamente es también una proliferación de demandas de constitucionalidad. Me queda un minuto, doctor Linares, para preguntarle por un tema que interesa mucho a los colombianos, desde la perspectiva de derechos y de la propia Corte, la tragedia humanitaria de los venezolanos. Esa infamia que viven, ese horror, ese padecimiento. Nos ha llegado, digamos, uno se entera de los problemas de la sociedad a través de las tutelas. Hemos recibido tutelas de venezolanos, sobre todo demandando el servicio de salud. Eso lo estamos mirando con mucha prudencia, porque si damos una señal incorrecta podría generar mayor migración de venezolanos hacia Colombia. Yo creo que el sistema de salud venezolano está colapsado, y en esa medida tenemos que ser muy prudentes al momento de otorgar tutelas en favor de extranjeros versus el tema de los colombianos, que también demandan un mejor sistema de salud. ¿Y habrá pronto una tutela? Pronto va a salir una decisión de sala plena con ponencia a la doctora Gloria Ortiz, que en cierta forma balancea los derechos humanos de los extranjeros frente a las dificultades financieras y técnicas que tiene nuestro sistema de salud. Le agradezco mucho, doctor Linares. Esto pasa volando.
Muchas Le gracias. agradezco mucho que haya aceptado nuestra invitación. Gracias, Juan. Y Muy lo amable. felicito. Era una decisión difícil dejar el enorme éxito profesional en la comodidad de un bufete privado para meterse en estos asuntos públicos. Y ahora, pues, es una gran tarea la que queda por delante desde la presidencia de la Corte. Muchas gracias, Juan. A ustedes, gracias por estar con nosotros. Sigan con Red Más Noticias.